Hola, mi nombre es Jamie Valderrama y hoy vamos a ver el tema de grafos de la materia Programación 3. Esta actividad está dividida en los siguientes puntos. Como primera parte debemos identificar un escenario en la vida real que represente algún tipo de problema y que se pueda solucionar aplicando teoría de grafos. El problema identificado fue el siguiente. Una empresa de energía tiene el objetivo de implementar una red eléctrica en el municipio de Tibasosa. El municipio cuenta con puntos específicos ya identificados para la instalación de postes eléctricos y la empresa desea optimizar el uso de recursos, especialmente el metraje de cable necesario para conectar estos puntos. Para lograr esta optimización se busca determinar la ruta más corta entre los puntos de interés, considerando que las distancias entre ellos se reflejan en la cantidad de cable requerido para establecer la conexión. Como segunda parte, debemos describir al menos 3 herramientas de software para la gestión de grafos. Las herramientas escogidas fueron 3 librerías. La primera, la librería JGraph, que es una librería Java que provee algoritmos y objetos de la teoría de grafos, permitiendo la manipulación de varios tipos de grafos, incluyendo grafos dirigidos y no dirigidos, grafos simples, hipergrafos y pseudografos. JGraph incluye implementaciones de referencia claras y eficientes que resuelven algunos problemas clásicos sobre grafos como los siguientes: el problema de la ruta más corta mediante el algoritmo de Dijkstra, el problema del árbol de expansión mínimo, el problema del flujo máximo y la detección de ciclos eulerianos y hamiltonianos. La siguiente librería es la librería Joom, que es una librería Java de código abierto que ofrece una API común y extensible para el modelado, análisis y visualización de datos que pueden ser representados a través de grafos o redes. La librería incluye implementaciones de algunos algoritmos de teorías de grafos, minería de datos y análisis de redes sociales, y está diseñada para manipular una variedad de representaciones de entidades y sus relaciones, como grafos dirigidos y no dirigidos, grafos multimodales y grafos con arcos paralelos e hipergrafos. La siguiente se llama GraphStream, que es una biblioteca de gráficos dinámicos escrita en Java que proporciona a los desarrolladores de Java una forma de representar fácilmente gráficos dinámicos en la memoria, en la pantalla o en archivos. El objetivo de la biblioteca es proporcionar una forma de representar gráficos y trabajar en ellos. Para ello, GraphStream propone varias clases de gráficos que permiten modelar grafos dirigidos y no dirigidos, o Big Graphs, también conocidos como multigraphs, que son gráficos que pueden tener varias aristas entre dos nodos. Ok, la herramienta elegida para el desarrollo del taller es la librería JGraph, ya que es una de las librerías más complejas que encontré y además se adecua al problema escogido de el camino más corto usando el algoritmo de Dijkstra. A continuación, para una referencia visual del problema, tenemos el mapa de Tibasosa con los puntos de referencia ya identificados y sus posibles conexiones. Cabe destacar que es un grafo ponderado, es decir, un grafo en el que cada arista tiene un peso o valor asociado. Este peso puede representar diversas cantidades como distancias, costos, tiempos u otras cantidades. En este caso son distancias en metros. Cabe resaltar que estos valores no son datos reales. Bueno, ahora como siguiente parte vamos al código. El editor de código que estamos utilizando para nuestro proyecto es IntelliJ IDEA. Como primera parte vemos nuestro main, que es aquí donde tenemos la instancia de nuestra clase principal panel. En esta clase es donde tenemos toda la parte gráfica de nuestro proyecto. En la parte del modelo, como primera clase, tenemos los reference point o los puntos de referencia. Esta clase solo va a tener como atributo el nombre del punto, que va a ser de tipo string. Esta clase también tiene su constructor con sus respectivos getters y setters. La siguiente clase es la clase rutas. Esta clase va a tener 3 atributos, 2 van a ser de tipo reference point, el punto de inicio, el punto final, y un atributo de tipo double que va a ser la distancia. Esta distancia va a ser el peso de cada una de las aristas que tiene nuestro grafo. También está el constructor y sus respectivos getters y setters. En la clase control es donde vamos a utilizar nuestra librería JGraph. Hay que tener en cuenta que se debe importar la biblioteca JGraphT a través de Maven para que su funcionamiento sea el correcto.
En nuestra clase control tenemos nuestra lista de puntos que representa los vértices del grafo, nuestra lista de rutas que representan los bordes del grafo, el grafo ponderado que utiliza los vértices de tipo reference point y bordes de tipo default wedge edge, la instancia de Dijkstra Source Path para calcular el camino más corto del grafo y el Graph Path que almacena el camino más corto calculado por el algoritmo de Dijkstra. En el constructor de la clase control inicializamos los puntos de referencia y las posibles rutas entre ellas y crea el gráfico que representa la red eléctrica. Ok, en la clase control tenemos las diferentes inicializaciones para los puntos, las rutas y el gráfico. Entonces, para los puntos tenemos un método de tipo void donde añadimos al array list los diferentes puntos de referencia, en este caso los reference points solo pues con su nombre, con su único atributo. En el siguiente método tenemos el método void que se llama rutas. Aquí tenemos la lista de las posibles rutas encontradas entre ellas. Entonces tenemos en total 17 vértices y aquí estamos inicializando todas las posibles rutas que puede haber entre esos 17 vértices. Como último método tenemos el método graph, que aquí es donde creamos un grafo ponderado utilizando la clase Simple Wave Graph de JGraph. Añadimos vértices al grafo utilizando la lista de los reference points o los puntos de referencia. Añadimos los bordes y los pesos utilizando la lista de las rutas. Añadimos el borde entre el punto de inicio y el punto de destino y finalmente establecemos un peso con la distancia de la ruta. Por último, tenemos el método para encontrar la ruta más corta entre dos puntos referenciados utilizando el algoritmo de Dijkstra. Este método devuelve un string que es donde va a estar la salida, los resultados que nos da el algoritmo de Dijkstra. Primero, pues se crea una instancia del Dijkstra Source Path, después obtenemos el camino más corto entre el punto de origen y el punto de destino. Primero verificamos si se encontró un camino corto, construimos la cadena de la salida para la ruta más corta, iteramos a través de los puntos del camino más corto y al final pues damos los resultados de lo que nos dio el algoritmo. En la parte gráfica de nuestro proyecto vemos en este lado el mapa de Tibasosa donde está el grafo con sus respectivos vértices y sus respectivas aristas con su peso. Entonces, para poder encontrar la ruta más corta, primero tenemos que escoger un punto de referencia inicial. Entonces, por ejemplo, mi punto de referencia va a ser el Hotel Bellatierra Hotel Boutique. Entonces ponemos aquí el Hotel Bellatierra y quiero hacer una red eléctrica hasta el Tenampa Club, que es el vértice número 16. Lo que tenemos que hacer es buscar el Tenampa Club y damos calcular ruta. Entonces, la ruta más óptima para ir del vértice 2 al vértice 16 va a ser empezar por el Hotel Bellatierra, pasamos por Añoranzas, vamos al cementerio, pasamos por el Hotel Los Vagones, vamos a la tienda de uno, después vamos a la institución educativa y finalmente llegamos al Tenampa Club. Esta sería la ruta más óptima ya que la distancia de la ruta es de 170 metros. Ahora, digamos, tenemos otro ejemplo. Queremos ir del vértice 9, que sería el corazón de melón, hasta el vértice número 14, que sería el Sabajón Don Joaquín. Entonces, tenemos nuestro punto de referencia final inicial, que sería el restaurante Corazón de Melón. Entonces, buscamos el restaurante Corazón de Melón, y nuestro punto de referencia final, que va a ser el Sabajón Don Joaquín. Y damos calcular ruta. Entonces, la ruta más corta para colocar la red eléctrica entre estos dos vértices sería empezar desde Corazón de Melón, pasamos por el parque ecológico, vamos a la institución educativa, vamos por Productos San Nicolás y finalmente llegamos al vértice de Sabajón Don Joaquín.
ya que la distancia de la ruta es de 130 metros. Bien, eso es todo por este video. Muchas gracias.